Esto me sucedió la noche en que un pasajero me pidió un viaje que jamás existió en los registros. Y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en su rostro, siento que no era humano. Conducía un taxi en una ciudad común, nada fuera de lo normal. Eran pasadas las 2 de la madrugada, y aunque el cansancio me pesaba, contesté la llamada de la central. Decían que un hombre necesitaba transporte desde las afueras, cerca de una vieja carretera olvidada que llevaba a un cementerio antiguo. No era un punto usual, pero no tenía nada mejor que hacer, así que acepté. Al llegar al lugar, lo primero que noté fue la quietud. No había faroles encendidos, ni casas cercanas, solo ese camino rodeado de árboles que parecían inclinarse sobre el asfalto como si quisieran tragarlo. De pronto, vi a un hombre levantando la mano en la penumbra. Llevaba un sombrero desgastado y un abrigo largo, de esos que parecían fuera de época. Me subió un escalofrío, pero fingí normalidad, así que bajé el vidrio y le pregunté su destino. Su voz era grave, pausada, y me dijo una dirección en el centro. Una dirección real, conocida. Subió al asiento trasero, y ahí fue cuando algo no cuadró. No escuché el sonido de la puerta cerrándose, ni sentí el peso del cuerpo en los amortiguadores. Lo vi por el espejo retrovisor, quieto, demasiado quieto. El viaje comenzó. La radio estaba encendida en volumen bajo, con un locutor hablando de noticias viejas, repitiendo titulares como si fueran del día anterior. Pensé que era una coincidencia, pero sentí que algo en esa voz arrastrada sonaba igual a la del pasajero. A mitad de camino, intenté romper el silencio y le pregunté de dónde venía. Él tardó en responder, y cuando lo hizo, sus palabras fueron tan cortas como inquietantes, de donde ya no se vuelve. Me reí nervioso, pensando que era una broma macabra, pero cuando giré de nuevo al retrovisor, noté que no parpadeaba. Sus ojos parecían demasiado hundidos, como si fueran dos sombras dentro de un rostro que nunca terminaba de definirse. En ese instante, el aire dentro del taxi se volvió helado. Mis manos sudaban y la dirección que me había dado estaba cada vez más cerca. Sentía que lo que llevaba atrás no era un pasajero cualquiera. El trayecto hacia el centro debía tomar 15 minutos, pero esa noche el camino parecía estirarse sin sentido. Revisé el reloj en el tablero varias veces y aunque marcaba la misma hora, sentía que llevábamos mucho más conduciendo. El pasajero seguía inmóvil, sentado justo detrás de mí, con esa respiración extraña, casi inaudible, como si imitara el sonido del viento colándose por las ventanas. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que miraba el retrovisor, notaba un detalle distinto en su rostro. Primero parecía un hombre mayor, luego su piel se alisaba como la de alguien más joven, y por momentos sus facciones eran tan borrosas que parecían no tener rostro en absoluto. Así que bajé la vista, evité mirarlo, y solo escuchaba ese silencio espeso que pesaba más que cualquier palabra. El olor también cambió. Al inicio todo era normal, el aroma a tapicería vieja y desinfectante barato, pero de pronto empezó a invadir el taxi un hedor a tierra húmeda, como de fosa recién abierta. Abrí la ventanilla para disimular, así que el aire helado de la madrugada golpeó mi rostro. Pensé que eso ayudaría, pero cuando volví a mirar por el espejo, vi que el pasajero sonreía apenas, con una mueca torcida que no había mostrado antes. Al llegar a la avenida principal, algo aún más extraño sucedió. La dirección que me había dado no aparecía en el GPS, y yo conocía bien la zona. Sin embargo, él insistía en que siguiera derecho, repitiendo la misma frase con un tono cada vez más grave: todavía falta, todavía falta. Los semáforos estaban apagados, las calles desiertas, como si la ciudad hubiera sido abandonada de repente. Lo perturbador fue que reconocía los edificios, pero parecían distintos, como si fueran versiones envejecidas, descuidadas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de humedad. En ese momento mi celular vibró con una notificación de la central de taxis. Decía: viaje cancelado. Cliente inexistente. Frené en seco. El corazón me golpeaba el pecho. Miré el retrovisor, y ahí estaba aún, con la cabeza levemente inclinada, como si hubiera escuchado el mensaje también. No sabía si seguir o detenerme, pero antes de poder reaccionar, él habló otra vez, y esta vez su voz no sonaba humana.
Era grave, áspera, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Sus palabras exactas fueron: ya casi llegamos, no te detengas ahora. El miedo me paralizó. Mis manos apretaban el volante, y mi mente buscaba una salida lógica, así que aceleré, convencido de que debía llegar a una calle transitada para comprobar que no estaba atrapado en una especie de pesadilla. Pero la ciudad no aparecía. Solo más calles vacías, más edificios que parecían ruinas de otra época. Y detrás de mí, ese ser que cada vez se parecía menos a un pasajero humano. Llegamos a lo que debía ser la dirección, pero no había ningún edificio ni número visible. Solo una calle estrecha, rodeada de paredes de ladrillo ennegrecido y árboles retorcidos que proyectaban sombras largas como manos que querían atraparme. Así que frené lentamente, esperando que él se bajara. Fue entonces cuando sentí algo en el asiento trasero, algo que no era su peso, ni su respiración, algo intangible pero denso, como si la presencia misma se hubiera vuelto física. Volví a mirarlo en el espejo, y su rostro estaba completamente negro, vacío, sin ojos, sin boca, solo un contorno que imitaba a un ser humano. Sentí un frío que atravesó mis huesos. Intenté abrir la puerta trasera, pero estaba cerrada con seguro. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Mi teléfono dejó de funcionar, las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Todo dentro del taxi se volvió opaco, como si estuviéramos envueltos en una especie de neblina pesada que absorbía el sonido y la luz. El pasajero, si es que podía llamarlo así, inclinó la cabeza hacia mí y susurró algo que no entendí claramente, pero el tono era aterrador, directo, como si hubiera leído cada uno de mis pensamientos más oscuros. Pero lo más inquietante fue que no vi sus labios moverse. El sonido venía de alguna parte del taxi, pero no de él. De repente, el taxi comenzó a moverse solo, avanzando hacia la oscuridad de esa calle que parecía no tener fin. Intenté frenar, girar el volante, abrir la puerta, así que golpeé el tablero con fuerza, y al instante, todo quedó en silencio absoluto. Miré el retrovisor por última vez. El asiento trasero estaba vacío. Pensé que había perdido la razón, pero entonces mi radio encendida comenzó a reproducir un mensaje antiguo, con mi propia voz de la noche anterior diciendo: todavía falta, todavía falta. Mi corazón se detuvo. Intenté encender el motor, pero no hubo respuesta. Afuera no se escuchaba nada, ni un vehículo, ni un paso, ni un animal. Solo silencio, absoluto, aplastante. Decidí salir del taxi, pero el camino había cambiado. No reconocía nada, las farolas y los edificios que recordaba no estaban, y la ciudad había desaparecido. Y entonces lo vi a lo lejos, una figura erguida en la penumbra, mirándome, inmóvil, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. No recuerdo cómo volví a la calle principal. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que el taxi apareció vacío, estacionado frente a mi casa. El pasajero nunca existió en los registros, nunca apareció en ninguna cámara, ni siquiera en la base de datos de la central de taxis. Hasta hoy, cada vez que tomo ese camino, siento que alguien está esperando que suba al asiento trasero. Lo único seguro es que, esa noche, alguien más estuvo allí, y su viaje conmigo jamás terminó.